Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19. Versículos del 1 al 22. Pablo vuelve a Éfeso, y bautiza allí a algunos que reciben el Espíritu Santo. Versos del 1 al 7. En su predicación obra muchos milagros. Versos 8 al 12. Temeridad y castigo de algunos judíos exorcistas. Versos 13 al 22. 1. Y aconteció que estando Apolo en Corinto, Pablo, después de haber atravesado las provincias superiores, vino a Éfeso, y halló algunos discípulos. 2. Y díjoles: Cuando abrazasteis la fe, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos le respondieron: Ni aun hemos oído si hay Espíritu Santo. 3. Y él les dijo: Pues ¿en qué habéis sido bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 4. Y dijo Pablo: Juan bautizó al pueblo con bautismo de penitencia, diciendo: Que creyesen en aquel que había de venir después de él, esto es en Jesús. 5. Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6. Y habiéndoles Pablo puesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. 7. Y eran todos como 12 personas. 8. Y entrando en la sinagoga, habló con libertad por espacio de 3 meses, disputando, y persuadiendo del reino de Dios. 9. Mas como algunos se endureciesen y no creyesen, maldiciendo el camino del Señor delante de la muchedumbre, apartándose de ellos, separó los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. 10. Y esto duró 2 años, de tal manera que todos los que moraban en Asia oían la palabra del Señor, judíos y gentiles. 11. Y Dios hacía virtudes extraordinarias por mano de Pablo. 12. Tanto que aun cuando los sudarios de su cuerpo y las fajas se aplicaban a los enfermos, les dejaban las enfermedades, y salían los espíritus malignos. 13. Y algunos judíos exorcistas, que andaban de una parte a otra, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que estaban poseídos de los espíritus malignos, diciendo: Conjúroos por Jesús el que Pablo predica. 14. Y los que hacían esto eran 7 hijos de un judío príncipe de los sacerdotes, llamado Esceva. 15. Mas el espíritu maligno les respondió diciendo: Conozco a Jesús, y conozco a Pablo. Mas vosotros, ¿quién sois? 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno, saltando sobre ellos, y apoderándose de 2, prevaleció contra ellos, de tal manera que desnudos y heridos huyeron de aquella casa. 17. Y esto fue manifiesto a todos los judíos y gentiles que moraban en Éfeso. Y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. 18. Y muchos de los que habían creído, venían confesando y denunciando sus hechos. 19. Y muchos de aquellos que habían seguido las artes vanas, trajeron los libros, y quemaronlos delante de todos. Y calculado su valor, hallóse que subía a 50.000 denarios. 20. De este modo crecía mucho, y tomaba nuevas fuerzas la palabra de Dios. 21. Y cumplidas estas cosas, propuso Pablo en su espíritu de ir a Jerusalén, atravesando la Macedonia y la Acaya, diciendo: Porque después que estuviere allí, es necesario también que yo vea a Roma. 22. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de los que le asistían, Timoteo y Erasto, él se mantuvo por algún tiempo en Asia. Comentarios. 1. Y aconteció que estando Apolo en Corinto, Pablo, después de haber atravesado las provincias superiores. 1. Las más septentrionales de la Asia Menor, el Ponto, la Bitinia, la Galacia y la Frigia. Véase, San Juan Crisóstomo, homilía 40. 2. Y díjoles: Cuando abrazasteis la fe, ¿recibisteis el Espíritu Santo?
1. El sacramento de la confirmación instituido por Jesucristo para dar a los bautizados la gracia y la virtud del Espíritu Santo. Para que crean y confiesen hasta la muerte las verdades de la fe. Mas aquellos primeros fieles, además de esta fuerza interior, recibían también visiblemente otros dones, que contribuían mucho al establecimiento de la fe. Y ellos le respondieron, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. 2. Estas palabras quieren significar que ignoraban si había en la Iglesia potestad de conferir el Espíritu Santo a los que creían, esto es, que no solamente no habían recibido la confirmación, sino absolutamente ignoraban que hubiese tal sacramento. 3. Y él les dijo, pues en qué, 1. ¿Habéis sido bautizados? 1. ¿En qué doctrina? El griego, isti. 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó al pueblo con bautismo de penitencia. 1. El bautismo de Juan solo servía para preparar al pueblo, por medio de la penitencia, a recibir el bautismo de Jesucristo, que confería la gracia. Diciendo, que creyesen en aquel que había de venir después de él, esto es, en Jesús. 2. Texto griego, iston Christon Iesun, en Jesucristo. 6. Y habiéndoles Pablo puesto las manos, 1. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. 1. Por la confirmación que daban solos los obispos como ministros de este sacramento. 9. Mas como algunos se endureciesen y no creyesen, maldiciendo el camino del Señor delante de la muchedumbre, apartándose de ellos, separó los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. 1. Algunos interpretan estas palabras de uno de los principales señores de la ciudad. Es muy probable que fuese nombre propio, y tal vez de aquel tirano que escribió Retórica, de quien habla Suidas. 11. Y Dios hacía virtudes extraordinarias, 1. Por mano de Pablo. 1. Milagros extraordinarios. 12. Tanto que aun cuando los sudarios de su cuerpo y las fajas, 1. Se aplicaban a los enfermos, les dejaban las enfermedades, y salían los espíritus malignos. 1. De aquí consta el uso de las santas reliquias. 13. Y algunos judíos exorcistas. 1. Había entre los judíos exorcistas, y fórmulas de oraciones para lanzar los demonios. Mateo 12, 27. Algunos de estos, sin duda porque lo hacían con fe, después de haber tentado inútilmente todos los medios regulares, lograban un buen suceso, invocando el nombre de Jesucristo sobre los endemoniados. Lucas 9, 49. Véase San Epifanio adversus hereses 30. 14. Y los que hacían esto eran 7 hijos de un judío príncipe de los sacerdotes. 1. Príncipe o cabeza de alguna de las familias sacerdotales, porque no hay razón que pruebe que pudiera ser soberano pontífice. 15. Mas el espíritu maligno les respondió diciendo, conozco a Jesús, y conozco a Pablo, mas vosotros, ¿quién sois? 1. Como si dijera, yo sé quién es Cristo y quién es Pablo, que obra en su nombre estos prodigios. Mas vosotros, ¿de quién habéis recibido la autoridad para pretender ejercer vuestro imperio sobre mí? ¿Juzgáis que os obedeceré porque invocáis el nombre de Jesús? No, por cierto, puesto que aunque le invocáis, no creéis en él. 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno, saltando sobre ellos, y apoderándose de 2. 1. En el versículo 14. Se dice que eran 7. Es probable que pudieron escapar y librarse los otros 5 del furor y manos del endemoniado, el cual sin duda hubiera maltratado igualmente a todos 7. 19. Y muchos de aquellos que habían seguido las artes vanas. 1. La astrología y la magia, a que se habían entregado los efesinos, y es creíble que se hallase entonces en aquella ciudad el famoso impostor Apolonio Tianeo. Plutarco en Symposiax, libro 7, cuestión 5. Trajeron los libros, y quemaronlos delante de todos, y calculado su valor, hallóse que subía a 50.000 denarios. 2. Que equivalen como a unos 100.000 reales de vellón. 21. Y cumplidas estas cosas, propuso Pablo en su espíritu. 1. De ir a Jerusalén. 1. O resolvió por inspiración o instinto del Espíritu Santo.